¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pablo y este es 3VZ Sports. Si eres nuevo por acá, suscríbete, activa las notificaciones, deja tu like, deja tu comentario, interactúa con nosotros igual a través de las redes sociales. Síguenos, obviamente como 3VZ Sports, Instagram, Facebook, Twitter y en el canal de Twitch. Y vámonos con el contenido para el día de hoy con el sorteo de los cuartos de finales de la Champions League que se va a disputar en Estambul. Hace rato andan por ahí dando vueltas desde el 2020 con la final en Estambul, se canceló por Y o X motivo, bueno, por fin aparentemente se va a terminar jugando allí y se sorteaban los cuartos de final, teníamos 8 equipos disponibles que eran Benfica, Manchester City, Milan, Chelsea, Real Madrid, Inter y el Napoli. Por tanto tiempo no se había visto 3 equipos juntos de la Serie A y que la última vez creo que había sido, si no me equivoco, en la 2005-2006, en donde habían estado Inter, Milan y Juventus en cuartos de final. Entonces, bueno, acá repiten, solo que el Napoli reemplaza a la Juventus y esos eran los equipos que iban a sortearse. Sorpresa para mucha gente, obviamente, que hubiesen 3 equipos de la Serie A, porque la Serie A no venía robando tanto protagonismo en Europa. Adicional, sumarle que tienen equipo en Europa League como la Roma y en Conference League como la Fiorentina. Así que dando el golpe en la mesa esta temporada en cuanto a nivel europeo. Tomar en cuenta que precisamente la Serie A mete estos 5 equipos, por decirlo de alguna forma, justamente 2 años después de venir de 2 veces consecutivas, Italia no va al Mundial. Entonces tampoco es que aquí hay un montón de talento italiano, hay muchos equipos Inter, Napoli, Milan que no tienen tantos italianos en sus 11, pero bueno, ahí están representando a la Serie A. Y como les decía entonces, en el sorteo de cuartos de final adicional se sorteaba cómo quedaban las llaves de acceso. Es decir, el ganador del cuarto de final 1, el 2, el 3 y el 4, cómo chocaban luego de ahí en el acceso a las semifinales en un mapa más o menos de emparejamientos que viene sorteando la UEFA de un tiempo para acá, porque antes, después que se clasificaban los 4 equipos a las semifinales, otro sorteo para ver quién iba contra quién. Acá no, acá ya queda armado el mapa y el sorteo deparó lo siguiente. Vamos a mostrarlo aquí. Ahí. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño yo. Y estos son los partidos que deparó el sorteo. Real Madrid frente al Chelsea en una reedición de los cuartos de final de la temporada pasada, en donde el Real Madrid y el Chelsea se encontraron justo en esta misma fase de la Champions League, en donde para ese entonces el Chelsea venía como el campeón de la Champions defensor, que había ganado en 2021 frente al City, y el Real Madrid ahora hace lo propio siendo el campeón defensor, encontrándose frente al Chelsea. En la otra llave quedó el City frente al Bayern de Múnich, como les decía, ahí está el cuadro. El ganador del Chelsea contra el Real Madrid se enfrentaría al ganador del City contra el Bayern de Múnich. Y del otro lado quedaron emparejados los 3 equipos italianos en una llave entre Milan y Nápoles, que se va a jugar en el lado de arriba del mapa, como lo vemos allí, y en el lado de abajo Inter y Benfica. Esos son los choques que se van a dar. Y si el Inter elimina al Benfica, va a haber un finalista italiano. La única forma de que no haya finalista italiano, obviamente, es que el Benfica gane al Inter y el Benfica logre ganarle al ganador de la serie entre el Milan y el Nápoles. Entonces, esos son los enfrentamientos, los emparejamientos. Hay un emparejamiento histórico que nunca se ha dado en Champions League, que es el Milan frente al Nápoles. Se encuentran todos los años, todas las temporadas en la Serie A, pero acá por primera vez se van a enfrentar para crear o generar eh, ese historial. Entonces, en el lado contrario, que es el lado, vamos a describir el lado del Milan, el Nápoles, el Inter y el Benfica como el lado un poquito más fácil o más, hasta cierto punto parejo entre ellos, porque quedaron del mismo lado y todos los equipos llamados a ser fuertes quedaron del otro lado. Entonces, del lado débil, vamos a decir, de acceso a la final, están los 3 italianos y el equipo portugués que está en competición. Entonces, por el otro lado quedaron los últimos 3 campeones que son el Real Madrid, el Chelsea y el Bayern que la ganó en 2020, el Chelsea que la ganó en 2021 frente al finalista que es el City y el actual ganador de la Champions o el actual campeón defensor que es el Real Madrid que la ganó el año pasado en el 2022 y que intentará hacer el back-to-back con este título que está en disputa. Entonces, ¿cuándo se juegan los partidos? Los partidos se van a jugar los de ida el 11 de abril y el 12 de abril. Martes 11 de abril se van a jugar Benfica Inter,
y Manchester City Bayern. Todos los partidos van a ser 2 de la tarde, hora de Panamá. Y al día siguiente, que es miércoles 12 de abril, jugarían Real Madrid-Chelsea y el Milan-Nápoles. Entonces, se vendría la vuelta el 18. O sea, una semana después se enfrentarían entonces alternando los partidos. El martes 18 de abril, Napoli recibiendo al Milan, Chelsea recibiendo al Real Madrid y luego el 19, que sería miércoles, Inter recibiendo a Benfica y el Bayern de Múnich en el Allianz Arena recibiendo al Manchester City. Entonces vamos a tratar de comentar un poco si hay algún tipo de historial entre los equipos para que ustedes entonces puedan saber más o menos qué resultados se dan y qué cosas como que quedan ahí en la anécdota de estos llamados emparejamientos que se dieron el día de hoy. Entonces, empecemos con el del Real Madrid y el Chelsea, que es un emparejamiento, como le decía, repiten el emparejamiento de los cuartos de final de la temporada pasada, que se jugó de forma al revés, es decir, arrancó todo en Stamford Bridge en Londres y terminó todo del lado definiéndose en Madrid. Antes de entrar en esto, en los emparejamientos por separado, quiero mostrarles algo. El ganador de la serie Real Madrid-Chelsea sería el que cierra como visitante ante el ganador de la serie del Manchester City Bayern de Múnich. Esto quiere decir que si el Real Madrid logra ganarle al Chelsea, el Real Madrid va a jugar el partido de ida contra el Chelsea en casa y el partido de ida contra el ganador del City y el Bayern en casa. En ambos casos, el Madrid tiene que salir a cerrar la serie afuera. Esto ya es algo nuevo para el Madrid o diferente a la temporada pasada. Este tema de quedar del mapa del lado difícil no es nada nuevo. Es más, si nos echamos para atrás una ronda más, el Real Madrid enfrentó al Liverpool, que fue el equipo al que le ganó en la final pasada en el 2022, se está enfrentando al que le ganó en cuartos de final, que es el Chelsea, y si el City vence al Bayern Múnich y el Real Madrid avanza, estarían reeditando también las semifinales del año pasado entre el City y el Real Madrid, solo que invertirían el orden de la localidad en cómo se jugó el año pasado, y entonces esto aplica también para la llave del AC Milan contra el Napoli. El Milan va a jugar primero en San Siro, luego cierra en San Paolo, en el estadio Diego Armando Maradona, perdón, y luego jugaría contra el ganador del Inter Benfica, si es que gana el Milan, por ejemplo, jugaría entonces de visita frente a ese ganador. Aquí la ventaja que puede tener el Milan si elimina el Napoli, es que el Napoli es uno de los equipos que comanda la serie obviamente con gran distancia y que adicional a eso es uno de los equipos que mejor fútbol está demostrando en Europa. Si el Milan lo logra, por lo menos se garantiza que si el Inter gana, se jugarían los 2 partidos en San Siro. O sea, por ese lado el Milan estaría jugando hasta 3 de los 4 partidos antes de llegar a la final en casa. Entonces, por ese lado, ventaja para el Milan, sobre todo por ese lado. Entonces, ahora sí vamos a ver un poquito de lo que nos puede deparar estos partidos de cuartos de final por separado. Entonces, como les decía yo, una reedición de los cuartos de final del año pasado y una reedición de las semifinales de en la temporada 2021, en donde el Chelsea eliminó al Real Madrid, si no me equivoco, creo que fue en las semifinales, para ese entonces dirigía Zidane, y creo que fue el último partido también de Champions League con el Real Madrid de Sergio Ramos, que fue en Stamford Bridge. Y vamos a ver rápidamente el historial, cómo se dio el historial entre ellos, antes de comentar más datos de este mismo partido. Recordemos que ellos tienen ahorita mismo solamente 4 partidos jugados que terminan con una victoria del Real Madrid, un empate y 2 victorias del Chelsea. O sea, pocos equipos en Europa que han cruzado con el Real Madrid tienen ese historial positivo. Ese es uno de los temas que hay que tener en cuenta. Si a usted le gusta el parlay y las apuestas, si tú estés fanático del Real Madrid, sepa lo que no es, el Madrid no tiene un historial positivo frente al Chelsea y que su única victoria es la victoria que obtuvieron en Stamford Bridge la temporada pasada. Entonces, 6 goles marcados por parte del Real Madrid, 7 goles por parte del Chelsea. El mayor goleador, obviamente, histórico del Real Madrid es Cristiano Ronaldo con 105 goles, que también es el máximo goleador de la competición. Y Didier Drogba con 36 es el del Chelsea, 14 títulos para el Real Madrid y 2 títulos para el Chelsea. Entonces los partidos, como les decía, se jugaron en las semifinales de 2020-2021 con el empate en el partido de ida 1-1 en el Santiago Bernabéu. Miento, este partido no se jugó en Santiago Bernabéu, esto era ya en pandemia, esto se jugó en el Alfredo Di Stéfano.
Y luego en Stamford Bridge 2-0 ganó el Chelsea, en un partido que estuvo 1-0 por un rato, que el Madrid intentó, pero luego apareció creo que Pulisic y Mason Mount para cerrar el partido definitivo. Entonces, en los otros dos partidos que se han jugado, aquí sería el empate y la victoria del Chelsea, y en los otros partidos sería derrota del Chelsea en casa 1-3. Recuérdense, con aquel hat-trick de Karim Benzema, aprovechando también el error de Mendy, eh, y que luego en el Santiago Bernabéu 2-3 caería el Madrid y la victoria para el Chelsea. Entonces, ese es el historial que ellos se tienen entre ellos ahorita mismo. Si analizamos, por ejemplo, cómo llegan cada uno de los equipos, por lo menos en su competición doméstica, tenemos que el Chelsea marcha en la posición número 10 con 37 puntos. Está a 11 puntos del Tottenham, que es el cuarto en la tabla de posiciones que daría acceso a la Champions League. Mientras que el Real Madrid, que se juega el clásico este fin de semana frente al, frente al Barcelona, llega segundo con 9 puntos de diferencia del Barcelona. Vamos a ver cuánto es el puntaje que tiene ahorita mismo el Real Madrid para tener la idea más clara. La distancia en puntos son 9 puntos, que serían 65 del Barcelona contra los 56 que tiene el Real Madrid en la segunda posición. Añadir adicional que para el Real Madrid, cuando se llegue este partido frente al Chelsea en la ida de los cuartos de final, que va a ser el 12 de abril, ya el Madrid habría jugado el clásico este fin de semana, que es vital para ellos. Si el Real Madrid no gana el clásico, se escaparía a 12 puntos el Barcelona, y creo que sería muy difícil para el Madrid optar o pensar que puede activarse en la liga y ganarla. Luego de ahí el Madrid viene el parón de selecciones por fecha FIFA, y luego viene entonces partido del Real Madrid en casa frente al Valladolid por la liga, que va a depender exclusivamente la importancia de ese partido de lo que pase en el clásico del domingo a las 3 de la tarde en el Camp Nou entre Barcelona y Real Madrid. Luego el siguiente partido después de Valladolid viene siendo el partido entre Barcelona y Real Madrid, otra vez en el Camp Nou, pero por las semifinales de vuelta de la Copa del Rey. Partido que en la ida el Barcelona ganó en el Santiago Bernabéu 1-0. Entonces luego viene un partido frente al Villarreal y por la liga en casa, y luego entonces el Real Madrid jugaría el partido de ida de la Champions League. En el medio va a quedar un partido de liga, como les digo, son partidos hechos, jugados una semana, y la semana siguiente se juegan los partidos de vuelta. ¿Cuál es la importancia que quiero recalcar en esto? Es que el Madrid podría fácilmente llegar al partido del 12 de abril sabiendo que solamente le queda la Champions League. Digamos que el Madrid no logra ganar en el Camp Nou, la liga se aleja, y que el Barcelona termine sosteniendo su resultado de la ida y eliminando el Real Madrid, podría ser esa la última opción del Madrid de levantar un título esta temporada, y sería clave. No escapa la realidad del Chelsea, que está en las mismas, eliminado de Carabao Cup, eliminado de FA Cup, como le dije, a 11 puntos de diferencia del cuarto, que es el Tottenham Hotspur en la Premier League. Entonces, muy difícil para ambos, porque probablemente sea el flotador, por decirlo de alguna forma, que les quede para salvar una temporada que no ha sido para nada buena. Tocará ver cómo llegan ambos equipos, cómo las lesiones, todo lo que puede afectar en estos días que se viene, siendo el Real Madrid, obviamente, también, como les comentaba, el único equipo español que quedó o que entró en la fase eliminatorias. El Atlético de Madrid se quedó eliminado totalmente de Europa, el Sevilla está en la Europa League, y el Barcelona no pudo entrar a la Europa League luego de caer eliminado en Champions League en fase de grupos, porque quedó eliminado frente al Manchester United en la eliminatoria previa a los partidos de octavos de final de la Europa League. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para el emparejamiento que hay entre el Chelsea y el Real Madrid. Siguiendo con esta misma llave, vámonos entonces con el partido, con el emparejamiento, perdón, entre el Manchester City y el Bayern de Múnich. ¿Cómo están el emparejamiento entre ellos en el historial de Champions League? Cuenta que han jugado en 6 ocasiones y que no hay empate. Nunca han empatado estos dos equipos, y cuentan con 3 victorias para uno, que es el Manchester City, y 3 victorias para el equipo del Bayern de Múnich. Manchester City va a recibir en el partido de ida al Bayern Múnich, y todo va a cerrarse o todo se va a definir en el Allianz Arena, en casa del Bayern de Múnich o en Múnich. 10 goles marcados por el lado del Manchester City, 9 goles marcados por el lado del Bayern. Máximo goleador del Manchester City es el Kun Agüero con 39 goles. No tiene títulos de Champions League, y el máximo goleador
en la competición por parte del Bayern Múnich o los hermanos es nada más y nada menos que Robert Lewandowski, el delantero del Barcelona, con 69 goles y 6 títulos ganados para la entidad bávara. Entonces, cuando se enfrentaron estos dos equipos, nunca se han enfrentado en rondas de eliminatoria directa. Se enfrentaron en la 2011-2012 en dos ocasiones en fase de grupo, 2-0 para el Múnich en casa y luego perdió 2-0 en la vuelta en Etihad Stadium. Luego se enfrentaron en la 13-14 con resultado en el primer partido de 1-3 ganando el Bayern Múnich de visita, pero luego entonces ganando el City 3-2 de visita en Alemania. Y luego se encontraron en la 14-15 al año siguiente, otra vez en fase de grupo, en donde en Allianz Arena ganó el Bayern Múnich 1-0 y en el Etihad Stadium se encontró con la victoria del City 3-2. Un emparejamiento que adicional de lo que puede significar estos resultados que están en la historia muy parejos, con 3 victorias para cada uno. Recordar entonces que el Leroy Sané, por ejemplo, fue jugador del City y que va a jugar contra sus ex compañeros. Recordar que Pep Guardiola dirigió entonces al Bayern Múnich y que va a jugar y que va a dirigir, perdón, al City frente al Bayern Múnich en una experiencia que, si bien es cierto, dejó algunos títulos, no fue lo que se esperaba de Pep Guardiola en esta entidad, que aspiraba a buscar hacer una supremacía en Europa que no se dio. Y sobre todo porque Pep Guardiola, cuando llega al Bayern Múnich, se encuentra con un Bayern Múnich campeón del triplete con Jupp Heynckes, ganando todo, Champions, Copa y Liga. Entonces, por otro lado, el jugador Joao Cancelo, que hace aproximadamente 70 días se vino a préstamo al Bayern Múnich procedente del City, ahora va a jugar frente a sus compañeros por los cuartos de final de la Champions League. También ahí tener en la fórmula la competencia obviamente de Erling Haaland, un gran jugador de la Bundesliga que ahora está en el City y que tuvo grandes épocas, grandes choques contra los del Bayern Múnich cuando defendía los colores del Borussia Dortmund. Ese es el historial entonces entre estos dos equipos. Creo yo que, como le decía, la llave difícil, la llave de este lado, sin duda alguna, posiblemente salga el equipo más fuerte para la final. No podemos dejar de lado un equipo italiano que obviamente aspire al título por ese lado o, ¿por qué no? Podría ser el Benfica volver a revivir aquellos años de gloria en épocas pasadas. Entonces, en los otros emparejamientos ya nos cruzamos para la otra llave. Nos encontramos con un Milan-Nápoles que nunca han jugado en Champions League, así que sería un choque inédito y que obviamente solamente tenemos los choques que han tenido en Liga. Déjenme ver para ver si tengo el historial de ellos esta temporada. A ver si lo consigo rapidito. Vamos a ver si logro conseguirlo rapidito. Bueno, esta temporada se han enfrentado una vez y terminó en victoria del Napoli 2-1 de visita en San Siro, gol de Giroud al 69 para el empate, porque Politano, perdón, había metido gol de penal al 55 y al 78 nada más y nada menos que Giovanni Simeone, el Cholito, marcaba el gol de la victoria para los napolitanos. ¿Cómo llegan estos equipos hasta esta instancia en el plano doméstico? Bueno, tener en cuenta que la serie está comandada por el Nápoles con 68 puntos, 18 puntos más que el Inter, que sería un equipo que esté en la otra llave, el otro cruce de cuartos que enfrentaría esta misma llave para el acceso a la final de la Champions. 68 puntos contra 50 que tiene el Inter, y está el Milan en la cuarta posición con 48, o sea, a 20 puntos de distancia está el Milan. Entonces, un choque inédito, pero obviamente trae el calor de lo que es la liga italiana. Un Nápoles que está jugando súper bien, que eliminó al Frankfurt en la ronda anterior de octavos de final en un global de 5-0, 2 goles en la ida y 3 goles en casa en la vuelta. Entonces habría que ver cómo se da o cómo termina este enfrentamiento. Y ahora entonces nos metemos con el enfrentamiento último que dejó este sorteo, que es el del Benfica frente al Inter. Ellos sí tienen un enfrentamiento que data de un solo partido, y cuando yo buscaba la historia digo, un solo partido. ¿Por qué un solo partido entre Benfica e Inter? Porque no hay un ida y vuelta. Y es que ellos se enfrentaron solamente una vez, pero fue en la final del 64-65, donde el Inter ganaba, creo que si no me equivoco, su primer título 1-0. eh, Esto quiere decir que el Inter solamente ha ganado un partido, el único partido que han jugado, no hay empates, no hay victorias para los del Benfica, y
un solo gol marcado, obviamente, que fue el 1-0. Adriano, el italiano, es el máximo goleador entonces de el Inter con 18 goles y 3 títulos de Champions League tienen los italianos. Este, y por el lado de Eusebio, obviamente, que es el 47, con 47 goles, el goleador del Benfica con 2 títulos, y el más reciente de ellos fue en el 61-62, mientras que el más reciente del Inter fue en el 2009-2010. No olvidarnos que no es el Inter el último finalista italiano que ha tenido una Champions League, porque luego tuvo 2 finales la Juventus, una que creo que fue en el 2015 frente al Barcelona, en el último campeonato del Barcelona, en Berlín, y luego se enfrentó al Real Madrid en Cardiff en el 2017. Ambas finales perdidas. Creo que el Juventus, si no me equivoco, es uno de los equipos que más finales ha perdido. Eh, y tener en cuenta entonces eso, el Inter está a 18 puntos en la segunda posición frente al Nápoles, detrás del Nápoles, perdón. Y tener en cuenta entonces adicional que en la Champions League, por ejemplo, el líder de goleo es Erling Haaland, que todavía está en competencia con 10 goles. Le sigue Mohamed Salah con 8, que ya no está en competencia, que ha eliminado en octavos de final con el Liverpool. Gonzalo Ramos, que está vivo con el Benfica casualmente, 7 goles. Kylian Mbappé, que entonces ya se fue también, se despidió de esta competición. Con 7 goles aparece Joao Mario también del Benfica con 6, que tiene un récord de haber marcado creo que en 5 partidos consecutivos, un récord que tenía Eusebio. Rafa Silva con 6 goles, y aparece Vinicius Junior con 6 goles también en el historial de goleo. Entonces, esos son los cruces que nos deparó el sorteo entonces de la Champions, mostrándole nuevamente entonces a ustedes cómo quedan los emparejamientos, cómo se van a jugar. eh, Al final las llaves de semifinales serían de esta forma. El ganador del Real Madrid y Chelsea cruzan contra el ganador del City y Bayern para las semifinales, y del otro lado entonces tanto Inter y Nápoles saldrá un ganador que se enfrentaría al ganador del Milan y Nápoles contra el ganador del Inter y Benfica. Sin duda alguna entonces tomar en cuenta que hay muchas o altas probabilidades de que tengamos un finalista italiano, teniendo 3 en una sola llave. El porcentaje de un 50% prácticamente lo que está allí, pero sabemos que obviamente hay que jugarlo y que va a ser difícil, sin duda alguna. Tener en cuenta rapidito, vamos a ver cómo quedaron los otros sorteos que se hicieron el día de hoy, que son el sorteo de la Europa League, de los cuartos de final también. Vamos a ver rapidito. Ok, los emparejamientos quedaron de la siguiente forma. El Manchester United va frente al Sevilla, en una temporada donde el Manchester United se ha enfrentado ya a la Real Sociedad, al Barcelona y al Betis. Ahora va contra el Sevilla, va contra el otro equipo de Sevilla. La Juventus va contra el Sporting de Portugal, el Bayer Leverkusen va frente al USG, y hay una reedición de la final pasada de la Conference League, de la histórica final, porque es la primera de la Conference League. Feyenoord y Roma se van a ver las caras entonces en los cuartos de final de la Europa League. En semifinales, los cruces serían los siguientes: el ganador del Juventus Sporting se enfrentaría al ganador del Manchester United frente al Sevilla, y el ganador del Feyenoord Roma iría frente al ganador de el Bayer Leverkusen USG. Tomar en cuenta, señores, que equipos como la Juventus eh, ve de suma importancia esta posibilidad de ganar este título por la sanción que ellos tuvieron en la Serie A y que le restaron 15 puntos. La Juventus ahorita mismo, bueno, está con 38 puntos, está a 10 puntos prácticamente del Milan, que es cuarto, en la búsqueda de entrar en la próxima Champions League. Pero si ganan la Europa League, tendrían boleto directo para jugar entonces la Champions League, y eso es importante para ellos. En el caso de la Conference League, los emparejamientos de cuartos de final son los siguientes, eh, con los duelos entre el Kickledge frente a la Fiorentina, el Gent frente al West Ham, el Anderlecht de Michael Amir Murillo frente al AZ Almar, el Basilea frente al Niza, que es el único equipo francés vivo en las competencias de Europa. Algo que dista mucho de lo que puede dejar el PSG en Europa. Ya también se despidió en las primeras de cambio, pero habla mucho del bajo nivel que tiene la liga francesa, que no ha podido meter más que un solo representante, y en la Conference League, perdón. Entonces, creo que hasta aquí queda entonces este contenido, donde ya tenemos definidos los cuartos de final de la Champions League. Esperemos obviamente esos partidos. Nuevamente repito las fechas de los partidos. Vamos a ver si las tengo aquí rapidito. Ajá, aquí las tengo.
Los partidos de ida de los cuartos de final se van a jugar el día 11 y 12 de abril y los partidos de vuelta el 18 y el 19. Se juegan una semana y automáticamente la semana siguiente se van los partidos de vuelta. Poner el ojo al Real Madrid que juega el clásico este fin de semana a ver qué pasa, a ver si logra recortar su distancia y reaviva la Liga Española o simple y sencillamente se descarta de la liga, se concentra entonces en lo que va a ser la semifinal de vuelta frente al propio Barcelona por la Copa del Rey y agarrarse de el back-to-back de la Champions League defendiendo el título. Para los otros, para las personas que les gusta ver entonces documentales ahí del Real Madrid, ahorita hay uno que está en Apple TV, acabo de ver el primer episodio, está muy bueno, se llama Until the End, hasta el final, que es un documental sobre lo que fue la consecución del título de Liga y de Champions League la pasada temporada por el Real Madrid. Entonces, pásense por allá y véanlo. El primer episodio es gratis y luego sí tienes que suscribirte para ver el episodio 2 y 3. Entonces, lo dejamos hasta aquí, no sin antes de recordarte que si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones, deja tu like, deja tu comentario y nos vemos en un próximo en vivo o video o contenido de 3.